Buenas tardes, aquí estoy con la psicóloga Julia Andrea Botero, psicóloga magíster en psicología comunitaria y candidata a doctorado. Bueno, agradezco me pueda contar cuál es su perfil y cuál es su mayor logro como psicóloga. Buen día. Bueno, respondo a tu primera pregunta. Mi perfil, yo soy psicóloga social, comunitaria, psicóloga en pregrado, especialista en educación, cultura y política, magíster en investigación en psicología y actualmente estoy haciendo mi formación doctoral en psicología social. Digamos, a nivel profesional me he desempeñado como psicóloga comunitaria en trabajo con población primordialmente ligada a la delincuencia, jóvenes, integrantes de bandas criminales, penitenciarios. También he trabajado con gente relacionada con conflicto armado, por ejemplo, con excombatientes de FARC, con víctimas del conflicto armado. Mi labor primordialmente está muy enfocada a las personas que tienen una identidad estigmatizada, relacionada con lo delictivo primordialmente. Y desde esa línea pues he venido trabajando procesos de resocialización, de integración social, de procesos de liderazgo comunitario, de tejido social, enfocado pues a comprender quiénes son esos sujetos y cómo integrarlos socialmente. La segunda pregunta es, en el rol que desempeña actualmente, ¿qué líneas de trabajo desde lo disciplinar aborda? En mi rol actual, pues yo en este momento estoy trabajando primordialmente desde la docencia. Trabajo dos líneas de trabajo en específico, una enfocada a lo penitenciario, a sujetos ligados a lo delictivo, y otra línea enfocada a migraciones, con el que vengo acompañando procesos de intervención psicosocial con migrantes. Y pues una relacionada con conflicto armado que se ha enfocado en los combatientes primordialmente. Mm, ¿Qué acciones, procesos o actividades resalta en su ejercicio profesional en este momento? En ese rol me desempeño primordialmente como investigadora, como psicóloga en intervención psicosocial. Esos han sido como los dos procesos que desempeño. Dentro de las acciones, procesos o actividades que desarrollo en mi ejercicio profesional, pues primordialmente me muevo a nivel educativo, entonces investigo sobre las problemáticas psicosociales, acompaño procesos de atención psicosocial, enseño en cómo hacer procesos de intervención psicosocial. Eh, digamos, actualmente, por ejemplo, trabajo o acompaño procesos con migrantes en el lugar de paso Papa Francisco, y allí hacemos atenciones en acompañamiento a la población que son caminantes pues de venezolanos, personas que están en corto tiempo dentro del lugar de paso, y generamos acciones que puedan generar impacto a las problemáticas que ellos enfrentan. También hemos venido acompañando procesos de construcción de memoria, reconciliación entre población víctima y excombatiente, haciendo apoyo, por ejemplo, en estrategias de atención, estrategias de acompañamiento para fortalecimiento del tejido social. Genial. Desde la siguiente pregunta es, ¿desde cuáles modelos y o enfoques de la psicología orientan las acciones que desempeñan en el campo de la psicología? En cuanto a los modelos o enfoques, pues digamos mi enfoque desde una perspectiva un poquito más clínica sería el humanismo. Pero primordialmente me he enfocado en modelos. Trabajo desde el modelo de empoderamiento social, modelo de cambio social, eh, el modelo ecológico, para comprender realidades sociales y para atender problemáticas de tipo social o comunitaria. Creo que primordialmente el modelo de empoderamiento me ha sido muy útil para trabajar con jóvenes
en delincuencia, para trabajar con migrantes también, porque posibilita un proceso de autoconciencia y de activación social. La siguiente pregunta es, ¿cómo integra la perspectiva psicosocial desde el modelo y o enfoque en su quehacer diario? Bueno, en cuanto a la perspectiva psicosocial, desde el modelo, pues digamos, la perspectiva psicosocial está muy enraizada en el modelo, en los modelos de la psicología social comunitaria, Sí. y ha sido como mi lógica de interés. Eh, es esa posibilidad de mirar al sujeto de manera integral, de entender que ese sujeto no es solo un elemento psicológico, sino que lo rodean unos entornos que integran y que responden o reconocen en la medida de ese sujeto como un elemento integral con su entorno social y su construcción individual. Entonces, al final, lo que surge psicológicamente, pues también deviene de todas las consecuencias de lo que el entorno social ha propiciado en ese sujeto. Entonces, cuando hacemos intervención, por ejemplo, en un sujeto penitenciario o en un sujeto combatiente, pues hay que entender que ese sujeto construyó esa identidad en un proceso que no va a devenir rápidamente ni se va a transformar de un momento a otro, sino que tiene toda una construcción profunda que se enraiza en él. Entonces hay que jugar con todos esos aspectos para poder transformar a ese sujeto con el entorno social que lo rodea y poderlo transformar también individualmente. Ok. ¿Cuáles técnicas de abordaje utiliza desde los modelos y o enfoques de intervención utilizados en su ejercicio profesional? En cuanto a técnicas de abordaje, pues yo considero que dentro de la intervención psicosocial no hay una forma específica de actuar. Se trabaja a la medida de las necesidades, de los entornos, de las características que uno se encuentra en las comunidades. Creo que lo principal, digamos, para abordar a una población es un muy buen ejercicio de observación que permita poder hacer un repertorio de reconocimiento de ese sujeto. Eh, Trabajo mucho con técnicas interactivas, técnicas como el mural de situación, la técnica de siluetas, eh, el Zoom, los grupos focales, los grupos de discusión, pero esto es primordialmente para poder comprender quién es el sujeto y para poder trascender las características comunitarias, sociales. La cartografía social, por ejemplo, es una de las estrategias muy potentes para trabajar con comunidades, pero cuando ya se trata de poderla intervenir, la estrategia tiene que pensarse muy bien alrededor de las características más específicas de las comunidades. Entonces, si bien todas esas técnicas son muy potentes, pues muchas veces hay que transformarlas, hay que generar ciertas formas de apropiarlas según la característica de la comunidad o el grupo. Entiendo. La séptima pregunta es, ¿trabaja de manera interdisciplinar y transdisciplinar? ¿Y con qué otras disciplinas trabajan y cómo lo hace? He trabajado de manera transdisciplinar en muchas ocasiones, por ejemplo, un ejercicio que realizamos hace algunos años en trabajo con pandillas implicó un trabajo con población, con disciplinas como el trabajo social, la reeducación, con un administrador de empresas porque creábamos emprendimientos. Lo transdisciplinar es muy importante porque muchas veces hay elementos que nosotros no podemos generar. Por ejemplo, yo pues no tenía la posibilidad de ayudarle a crear unidades productivas a los jóvenes, pero por ejemplo ese ejercicio comenzó como una creación de unidades productivas y después concibieron que era muy importante tener un psicólogo que acompañara a la forma de adaptación de los jóvenes a una vida laboral. Entonces, al final, trabajar transdisciplinariamente, interdisciplinariamente implica poder ejecutar acciones que nos permitan enlazar las áreas de conocimiento para incidir en la problemática que tenemos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, y ahí en el cómo lo hacen, pues creo que
el hacer deviene mucho de la característica de campo. Creo que el punto de partida es respetar el lugar que el otro tiene, lo que el otro tiene para aportar desde su disciplina y hacer una conjunción de procesos que permita aportarle a la realidad del sujeto y contribuir, ser sujetos a una comunidad. Tenemos una octava pregunta y ya luego la última, que sería, ¿qué aspectos éticos de la psicología son los más relevantes en su campo de acción? Los aspectos éticos relevantes son muchísimos. Primordialmente creo que pues uno utiliza mucho el consentimiento informado como una manera de reconocer y de que la otra persona conozca los alcances del ejercicio que uno está realizando. Pero más allá del consentimiento informado, yo creo que lo que uno tiene que tener es una sensibilidad con ese otro sujeto. A veces me he encontrado en comunidades, por ejemplo, que yo sé que me van a firmar consentimiento informado, pero que nunca van a entender qué implica ese consentimiento. ¿Para qué sirve? Por su alcance, por su dimensión, digamos, de desarrollo económico, cultural, les cuesta hacerlo. Entonces, creo que el punto es ser muy sensible. A veces alguien puede llenarte el consentimiento informado y sentir a mitad del proceso que no está respondiendo, pero estar dispuesto a seguir, o que no quiere tocar ciertos temas, pero estar dispuesto a seguir por pena, por reconocimiento de la otra persona. Entonces yo creo que uno a nivel ético lo que tiene que tener muy en cuenta es una sensibilidad con ese otro sujeto y entender qué le hace daño y qué no. A veces el aspecto ético se vuelve fírmeme el consentimiento informado, en eso usted me da aceptación para yo seguir indagando y la persona puede seguir y puede tratar de responderte por un compromiso personal contigo, pero si tú sientes que no es apropiado, que esa persona está hablando de más o que esta persona está hablando por encima de su dolor o su sufrimiento para responderte, pues creo que debes tener la sensibilidad para reconocer que eso le hace daño. Claro. Y la última pregunta es, ¿qué recomendaría a futuros profesionales, como incluyéndome, a futuros profesionales de la psicología desde este campo? Bueno, en cuanto a recomendaciones, pues yo lo que le recomiendo a un futuro profesional es ser muy sensible con la sociedad, con el entorno que lo rodea, conocer la historia, no solo, digamos, de un país o de una realidad social específica, conocer la historia de las personas, de los entornos en los que nos movemos es muy importante. A veces entendemos la realidad de un sujeto como muy específica, como, está en depresión y tiene tales situaciones emocionales y se queda allí. Pero desde una perspectiva muy psicosocial, entender, por ejemplo, cómo el entorno ha influido, cómo su familia, cómo la comunidad en la que vive pueden incidir en esa condición específica de salud mental de ese sujeto, es muy importante. Entonces, podemos y debemos trascender la dimensión más individualizada por entender que un sujeto no necesita solo una pasta para calmarse un dolor, sino que necesita reconocer las causas de ese dolor. Y eso es lo que digamos tenemos que tener en cuenta, porque es una de las cosas donde yo pienso que se equivoca muchísimo lo clínico, y es tratar de aliviar un dolor en específico sin comprender a profundidad de dónde surge, y ese es nuestro deber como psicólogos, no llevar solo a una condición de calmar la molestia, sino poder profundizar en esa psique humana para poder entender de dónde vienen esos comportamientos y esas condiciones y ese dolor que vive ese sujeto. Bueno, muchísimas gracias a la psicóloga magíster, pronto doctora Julie Botero.